capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el verso 16, y luego oramos. Amén. Leamos, hermanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oramos, hermanos, esta mañana. Padre, te alabamos esta mañana, Señor, porque reconocemos que tú eres el grande, tú eres todopoderoso, tú eres excelso, Señor, no hay nadie que se compare a ti. Y esta mañana estamos aquí porque reconocemos, Señor, que somos siervos tuyos, Padre, que somos ovejas de tu prado, Señor, que tú eres el buen pastor. Y aquí estamos, Señor, porque queremos sentarnos a tus pies para recibir de ti, Padre, lo que tú tienes para nosotros. Señor, queremos ese pan de vida para que sacie, Señor, nuestra hambre. El agua, Señor, que fluye para vida eterna, que va a darnos vida, Señor. Tu palabra, Señor, nos vivifica, tu palabra nos sana, tu palabra nos levanta, Padre. Y esta mañana, Señor, estamos aquí declarando, Padre, que por tu palabra somos levantados, Señor, somos animados, somos vivificados, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que por tu palabra somos sanados, liberados, Padre. Gracias, Señor, porque tú haces tu obra, por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Porque tú nos sustentas, tú nos sostienes, tú nos fortaleces, Padre. Te bendecimos esta mañana y te agradecemos, Señor, porque nos has dado vida, Padre, porque hemos podido levantarnos esta mañana y, Señor, disfrutar de tu misericordia que se ha renovado. Gracias por tus misericordias nuevas sobre nuestra vida en este día, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos en este lugar, porque tú has permitido, Señor, que estemos acá para poder recibir lo que tú tienes para hablarnos, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, porque tú hablas a tu pueblo cada vez, Señor, porque no nos has dejado. Gracias porque nos sostienes, Señor. Gracias, Señor, porque tú provees para cada uno según su necesidad, porque tú ya has sido, Señor, la provisión para nosotros. Gracias, Señor, por ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio que has puesto en nosotros, Señor. Gracias porque ya no estamos más en esclavitud, Señor, sino que somos, Señor, hijos tuyos, Padre, porque a través de tu espíritu, Señor, somos uno, Padre. Gracias, Señor, porque has hecho un cuerpo, Señor, que es tu iglesia. Y has sujetado, Señor, a nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies. Gracias porque es por tu poder que nosotros podemos avanzar como un ejército poderoso en este mundo, Señor.
Gracias te damos esta mañana, Padre, porque sabemos que tu palabra, Señor, es buena, Señor, y tu voluntad buena, agradable y perfecta sobre nuestras vidas. Señor, gracias porque tú estás obrando en nosotros, Señor, porque estamos siendo cambiados, transformados por tu palabra, por tu presencia. Gracias porque eres tú, Señor, que eres el que estás haciendo en nosotros, Señor, unas personas diferentes. Señor, con Espíritu Santo que nos mueve, Señor, para seguir, Señor, la guianza, Padre, que tú nos das. Gracias porque tenemos, Señor, al Consolador, porque tenemos el que nos anima, Padre, porque no nos dejaste solo. Gracias te damos esta mañana, Padre, por la vida. Gracias por nuestros hijos, por nuestras familias. Te bendecimos esta mañana, Señor, porque nos has dado, Señor, familias en las cuales podemos estar, Señor, viendo tu obra y tu mano y tu poder y tus maravillas, Padre, obrando por lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras casas y en esta iglesia. Te bendecimos porque tú estás levantando un cuerpo, Señor, una iglesia que avanza, una iglesia, Señor, en victoria, una iglesia a la cual tú has dicho ya son más que vencedores, porque tú nos has dado la victoria. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados en ti, Padre, que sabemos, Señor, que tenemos respuesta a nuestras oraciones, porque, Señor, hacemos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te bendecimos y te alabamos esta mañana, Padre, y declaramos que esta palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la envías, Señor, a cada corazón, Señor. Declaramos, Señor, que somos buena tierra, Padre, en la cual tu palabra es sembrada y que somos oidores no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, renunciamos, Padre, a todo aquello que no, Señor, proviene de ti. Declaramos, Señor, que están nuestros oídos atentos, nuestros ojos abiertos, nuestro corazón dispuesto para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Señor, bendecimos, Padre, a tu siervo que trae la palabra esta mañana, declarando que él tiene el denuedo, Señor, que tiene tu guianza, que tiene tu espíritu y su boca se abre con sabiduría, Señor, que tú pones las palabras correctas en sus labios. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia en nuestra vida en esta mañana, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a detenernos esta mañana en una gran cantidad de ideas que se encuentran en este capítulo. Para mí el capítulo 8 del libro de Romanos es uno de los favoritos, porque yo creo que contiene tanta doctrina, contiene tantas verdades tan importantes, que si pudiéramos memorizar ese capítulo y si pudiéramos recordar todas las ideas que están ahí, realmente podríamos caminar en un nivel de fe, de bendición, de victoria, de esperanza, de confianza, porque las cosas que están escritas ahí son tremendas, son poderosas. Y comenzamos con el verso 1, donde se establece que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, a manera de introducción, yo quisiera hacer referencia al hecho de que en la palabra de Dios podemos separar lo que es el caminar en la carne, lo cual significa caminar en nuestra mente inclinada al pecado, o caminar en el Espíritu, lo cual significa ser guiado por el Espíritu de Dios que se ha unido a nuestro espíritu. Hemos aprendido sobre esto en la regeneración. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces es importante entender esto. En el mundo, las personas pueden vivir siendo guiadas por el Espíritu Santo cuando ya lo han recibido, o pueden vivir con su mente natural. Y todos nosotros heredamos de nuestros padres una vida natural. El mundo nos fue moldeando, fuimos aprendiendo, fuimos siendo enseñados, instruidos, fuimos rodeados de la maldad, de malos ejemplos. Y nuestra mente se fue acomodando, de tal manera que aún el apóstol Pablo habla acerca de que nosotros como creyentes ya no vivamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, a través de la palabra se hace una separación.
los que andan todavía en la vanidad de la mente y los que andan siendo guiados por el Espíritu. Ahora, entre ambas posiciones hay un camino intermedio. Yo creo de que la mayor parte de creyentes nos quedamos en medio. El caminar en el Espíritu significa ser guiados por el Espíritu, estar oyendo continuamente la voz de Dios a nuestra vida, estar continuamente encomendándonos a Él, pidiéndole su dirección y movernos de acuerdo a la voz de Dios en nuestro corazón, tomando decisiones de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, tomando decisiones en base a lo que sentimos que es la guianza de Dios en nuestra vida. Pero es bien difícil cambiar como que si solamente fuera un switch de encendido y apagado. Es bien difícil salir de caminar en la mente a caminar en el Espíritu y quedarnos ya caminando en el Espíritu, porque todavía tenemos nuestra mente activa. Todavía nuestra mente está programada con un montón de pensamientos, sentimientos, acciones. Y vemos en la palabra que realmente es importante aprender a caminar en el Espíritu. Y este capítulo 8 del libro de Romanos nos habla acerca de los beneficios de poder andar en el Espíritu. Así que podemos establecer esta idea. El ser humano sin Cristo solamente conoce una manera de vivir, y es vivir dirigido por su mente. Y según Efesios capítulo 4:23, la mente necesita ser renovada. Lo mismo que dice Romanos capítulo 12. La mente del ser humano necesita ser renovada. ¿Por qué? Porque según Colosenses 2:28, la mente del ser humano está llena de vanidades. O sea, la mente está puesta en las cosas pasajeras. La mente normal, la mente común y corriente de todo ser humano está puesta en las vanidades de la vida, está puesta en las cosas sin valor, está puesta en las cosas que van a perecer. Por ejemplo, la gente se enfoca en el cuerpo, se enfoca en el dinero, se enfoca en la posición, y todo eso se va a acabar. Y eso es lo que la mente natural hace, enfocar al ser humano en las cosas temporales. Así que según Colosenses 2:28, la mente está llena de vanidades. Y en el peor de los casos, según Tito 1:15, la mente está corrompida. La mente del ser humano se corrompe. Entonces Dios ve la necesidad de que el ser humano renueve su mente. Y la palabra nos instruye a renovar nuestra mente por el Espíritu. Entonces podemos establecer estas dos realidades. La mayor parte de gente vive guiados por su mente, con su mente puesta en el dinero, su mente puesta en el cuerpo, su mente puesta en el deleite, en el pecado, en la búsqueda de los placeres. Un grupo de personas que es muy pequeño realmente logra descubrir y caminar siendo guiados por el Espíritu. Y nosotros como creyentes deberíamos estar interesados en ser guiados por el Espíritu, porque caminando en el Espíritu hay victoria, hay bendición, hay libertad. Pero es una determinación que nosotros, es una decisión que nosotros tenemos que tomar, lo cual es posible solo para los que hemos nacido de nuevo, como lo revela el capítulo 8 del libro de Romanos. Es decir, ninguna persona sin Cristo va a poder caminar siendo guiada por el Espíritu, porque no ha nacido de nuevo, no tiene la guianza del Espíritu. Pero haber nacido de nuevo no es una garantía para andar en el Espíritu. Andamos en la carne, aunque hemos nacido de nuevo muchas veces, ¿no es cierto? Y todos deberían decir, amén, hermano, eso es verdad. Andamos en la viva carne, aunque ya nacimos de nuevo hace muchos años. Porque el nacer de nuevo no es una garantía para ser santos, ser espirituales, ser temerosos de Dios y caminar en fe. Hay decisiones que tenemos que tomar. Entonces podemos movernos entre esos dos extremos: el caminar en la mente, en la vanidad de la mente, y el caminar siendo guiados por el Espíritu. Y esto tiene que ser un anhelo, una meta para nosotros. Debe de ser un propósito para nosotros, caminar siendo guiados por el Espíritu. Ahora, fuera de mis notas, el Señor ponía este ejemplo en mi corazón para poder expresarlo. Lo que sucede en la práctica es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel al salir de Egipto. Una cosa era estar en Egipto como esclavos, y otra cosa era estar en Canaán como dueños, como libres, bajo el reino de Dios. Pero entre Egipto y Canaán, ¿qué es lo que había? Desierto. Y ahí estamos nosotros muchas veces. Y a veces dando vueltas. Y algunos ya tienen, igual que los judíos, 40 años dando vueltas en el Evangelio.
y no han llegado a la posición de caminar siendo guiados en el Espíritu. Y están dando vuelta. Y están todavía pensando si se regresan a Egipto. Los cristianos batallamos con esa idea. Hasta que llegamos al punto donde nos determinamos y decimos, no, es que yo ya decidí seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Los ídolos no van a ayudarme. La religión no va a salvarme. Solamente en Jesús hay perdón de pecados. Solo en Él hay salvación. Él es el Señor y a Él voy a servirle. Pero sí tenemos que atravesar esa etapa, el desierto. Lo cual, según la historia bíblica, puede hacerse en corto tiempo. Pero también puede hacerse en mucho tiempo. Pueden ser años. Entonces ocupemos esa aplicación. El caminar en el Espíritu requiere que abandonemos el caminar o el vivir por la mente o por la vanidad de la mente. Pero va a ser necesario una serie de decisiones y de acciones hasta que logremos ser más sensibles al Espíritu. Caminamos por la palabra, leemos lo que la palabra dice y hacemos lo que la palabra dice. Eso es parte de caminar en el Espíritu. Escuchamos o sentimos el impulso de Dios en nuestro interior y hacemos conforme a ello porque ya entendimos que eso procede de Dios, porque va a bendecir a alguien, está de acuerdo a la palabra, es repentino, no procede de nosotros y todas las características que le compartí el día jueves. Entonces aprendemos a practicar y a practicar el caminar en el Espíritu. Decía que en el mundo la gente normalmente va a caminar siendo guiado por su mente. Una mente llena de vanidades y, como mencioné en Tito 1:15, una mente que en el peor de los casos se ha corrompido. Y es curioso esto, hermanos. A pesar de que el hombre o el ser humano es la criatura más inteligente, muchas veces se comporta, como dice Pedro y como dice Pablo en otra escritura, el hombre se comporta como animal irracional. Aunque somos creados a imagen y semejanza de Dios, debido a la caída, debido a la naturaleza de pecado en el ser humano, muchos seres humanos se corrompen y hacen cosas que ni los animales hacen. Por eso Pedro dice, como animales irracionales, porque muchas veces la conducta del ser humano revela que se ha corrompido tanto. Su mente está tan pervertida, tan corrompida, que ni siquiera puede ser comparado con un animal, sino que es peor que un animal. Por ejemplo, el ser humano se degenera hasta el punto de que puede llenarse de maldad. Los seres humanos matan por dinero. Los animales matan para comer, porque es lo normal, es la naturaleza, porque es una necesidad. Pero el ser humano mata por dinero, mata por envidia, mata por celo. Entonces el ser humano se ha corrompido y actúa peor que los animales. El ser humano está lleno de codicia, se corrompe, se llena o cae en la idolatría. O hay gente que en esa vanidad de la mente y corrompidos completamente, mire, hay muchas historias de personas que gastan miles de dólares para que les operen la cara para parecerse a alguien. Hay gente que ha gastado $40,000 para poder parecerse a una persona que admira. En el peor de los casos hay gente, por ejemplo, que está haciéndose incrustaciones, se incrustan cachos, se deforman la cara, se inyectan solución salina para darle forma al rostro. Hay algunos que quieren parecerse al diablo. Hay un hombre que ha gastado como $25,000 porque le llaman el hombre diablo, porque quiere parecerse al diablo. Tiene cacho, está todo tatuado, se ha incrustado metal. Entonces vea, la vanidad de la mente corrompida. Hay una mujer famosa desde hace muchos años que ella decidió convertirse en la Barbie humana. Y se ha hecho un montón de operaciones porque quiere parecer una muñeca plástica. Y hay muchos otros también que han querido parecerse a los famosos como Michael Jackson, o les contaba recientemente de este otro canadiense, de Justin Bieber. Hay gente que en su locura quiere sentirse como su ídolo. Imagínense que nosotros invirtiéramos nuestra fuerza en parecernos a nuestro Dios, hermano. Porque la gente en el mundo está gastando su dinero para parecerse a su ídolo. Qué diferente fuera que nosotros tratáramos de esforzarnos por parecernos a nuestro Señor. Y dice la palabra que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos.
Y nosotros deberíamos de imitar su carácter y tratar de parecernos a Él. Invertir en parecernos al Señor debería ser nuestra meta. Pues la gente hace muchas cosas. La gente le rinde culto a su cuerpo como que si fuera lo único más importante. Y pasamos por ahí también mencionando a aquellos que se han depravado en cuanto a la sexualidad. El ser humano actúa de una manera corrompida porque su mente está corrompida. Colosenses capítulo 1, verso 21 dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cuántos reconciliados hay aquí? Antes éramos enemigos, dice la palabra. Éramos enemigos en nuestra mente, éramos extraños, pero ahora hemos sido reconciliados por la sangre de Jesucristo. Ahora, cuando leemos el capítulo 8 del libro o de la carta a los romanos, encontramos que en el verso 1 que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Hermano, cuando hablamos de la condenación aquí, el enfoque es: ya no hay ningún juicio pendiente, ya no hay ningún castigo que está determinado para ser ejecutado sobre un grupo de personas que cumplen dos características. La primera, tienen que estar en Cristo. Y la segunda, no tienen que andar conforme a la carne. Para las personas que logran cumplir con estos dos requisitos, está disponible un estilo de vida de libertad, un estilo de vida de paz. Mire, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Si usted está en Cristo y si usted no está caminando conforme a los deseos de la carne, usted va a vivir con una paz que no se puede comprar con ninguna pastilla, no se puede comprar con ninguna sesión con el psicólogo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está basado en el perdón de nuestros pecados. Está fundamentada en la esperanza que tenemos de que por causa de que Jesús murió por nosotros, nosotros somos libres de culpa. Hermano, nosotros tal vez podemos haber experimentado en lo natural el que se nos haya perdonado una deuda económica. No sé si usted alguna vez ha tenido ese gozo, ¿verdad? De que debía algo, pero se lo perdona. ¿Y cómo se siente uno cuando le han perdonado una deuda? Hay un gran descanso, un gran alivio. Ahora, cuando hablamos espiritualmente, si llegamos a entender lo que significa estar condenado y lo que significa ser libertado de la condenación, como creyentes deberíamos estar disfrutando de esa paz. Ya no soy esclavo, ya no soy un siervo del pecado. El diablo no es mi Señor, Jesús es mi Señor. Tengo vida, tengo perdón y por causa de eso tengo paz. Ya no hay ninguna sentencia de muerte sobre mi vida. El apóstol Pablo toca estos dos aspectos, este aspecto como el primer beneficio de poder andar en el Espíritu. Porque para no andar en la carne se necesita andar en el Espíritu, andar en la fe, andar en base a la palabra. Así que es importante, hermanos, entender que como creyentes somos llamados a vivir en esta vida de libertad, donde no hay condenación. Ahora, cuando hablamos de la condenación, creo que es importante detenernos en un par de cositas. Una persona puede sentirse culpable porque sabe que ha transgredido la ley y sabe que le toca un castigo. Por ejemplo, alguien puede saber, por ejemplo, que ha cometido varias infracciones de tránsito y cuando vaya a renovar la tarjeta o la licencia, ahí le van a sacar una gran cuenta y vive pensando en eso y no me va a alcanzar el pisto y tengo que, porque son varias las que tengo. Vive consciente de que tiene una deuda y tiene que pagarla. Ahora, a alguien le puede suceder que el policía no lo detuvo, sino que solo anotó la placa y vive tranquilo. Pero cuando vaya a la oficina, mire, usted tiene una gran cuenta aquí. Y él no vivía pensando en que tenía una cuenta y que tenía deuda. Pero de igual manera, en ambos hay una condenación, hay un juicio, hay un castigo pendiente. Apliquemos eso a nuestra vida. No se trata solamente de no sentirnos culpables, sino que se trata de que delante de Dios hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo.
No se trata solamente de que no nos sentimos culpables, sino que en realidad no vamos a ser culpados de nada, porque el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Entonces el creyente tiene que valorar esto, hermano. En otras palabras, usted tiene que vivir esta vida con esta conciencia. No hay condenación para mí si yo permanezco en Cristo y si yo camino en el Espíritu. No va a haber ninguna condenación, no hay ningún juicio pendiente, no habrá ningún sentimiento de culpa. Si yo estoy obedeciendo al Señor, si yo estoy siendo guiado por la palabra, si yo estoy caminando en fe. Ahora, el apóstol Pablo menciona en el verso 2 algo muy importante. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Hay dos leyes operando actualmente. La primera ley opera en las personas sin Cristo y es la ley del pecado y muerte. En otras palabras, es la ley de la paga del pecado es la muerte. Y todo el ser humano que vive en el pecado, todo el ser humano que vive ajeno a la voluntad de Dios, todo ser humano que vive como enemigo de Dios, con una mente natural, sin haber experimentado el nuevo nacimiento, está activando esa ley continuamente. Pecan y por lo tanto merecen la muerte. Pecan y merecen la muerte. Siguen pecando y siguen acumulando razones para vivir en la muerte. Es una ley. La paga del pecado es muerte. Pero mire qué interesante que en el verso 2 dice que hay otra ley. Y esa ley se aplica a los cristianos. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Qué es lo que sostiene esta ley? Que los que están en Cristo alcanzan la vida. Mire lo contrario de la otra ley. La otra ley dice, el que está en el pecado alcanzará la muerte. Pero esta ley dice, los que están en Cristo alcanzarán la vida. ¿Hay alguien en Cristo aquí esta mañana? Hemos sido llamados a estar en Cristo, unidos a Él por la fe, unidos a Él espiritualmente. Y esta es una ley superior, hermano. Es una ley que nos liberta. Por eso es que no tenemos que tener condenación, porque al unirnos a Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Al arrepentirnos nuestros pecados son perdonados. Al caminar ya no en la carne, porque al caminar en la carne, como vamos a verlo más adelante, habrá condenación, habrán consecuencias, habrán padecimientos. Pero por eso tenemos que tomar el verso 1 como la base, como la meta de nuestra existencia. Ya estoy en Cristo. Lo que me hace falta es cuidar la segunda parte, no andar en la carne, porque si ando en la carne voy a traer consecuencias a mi vida. Si ando en la carne voy a activar la ley del pecado y de la muerte. Entonces me conviene continuar bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pablo ocupa en una de sus cartas un buen espacio para explicar que la ley en realidad solo reveló el pecado. La ley no hacía mejor a nadie, la ley no cambiaba a nadie, la ley lo único que hacía era revelar quién era pecador y revelar las consecuencias para los pecadores. La ley era incapaz de transformar la vida de las personas. La ley era incapaz de cambiar a las personas. Así que el apóstol escribe que había algo imposible para la ley. Pero eso imposible para la ley, Dios lo llevó a cabo de otra manera. Dios lo llevó a cabo enviando a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Es algo que no tenemos que olvidar nunca, hermano. La razón por la que estamos aquí es porque Jesús murió por nuestros pecados. No estamos aquí por ninguna otra razón, sino porque Él murió por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Él tomó el pecado que era nuestro para hacer disponible la justicia que era suya. Ahora vea lo que dice la parte final de este verso. Dice de que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que el pecado en Cristo ya fue castigado.
En Cristo el castigo que nosotros merecíamos por el pecado ya fue ejecutado. Entonces, como ya fue condenado el pecado en la carne de Cristo, los que estamos unidos a Cristo ya no podemos ser condenados. Mire, en lo natural existe una ley que establece que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Una vez lo juzgan, si lo declararon culpable, es culpable. No van a volver a comenzar a hacer otro juicio. No, nadie puede ser juzgado 2 veces. Y en lo espiritual esto todavía es mucho más importante y mucho más poderoso. Por causa de que usted está en Cristo, usted ha sido declarado un hijo de Dios, perdonado y libre de culpa. Puede ser que tenga problemas y dificultades en la tierra, en la vida, en la existencia, pero su problema más grande ya fue solucionado. La eternidad suya está en las manos de Dios, porque Dios ya condenó al pecado en la carne de Jesucristo. Él vino para poder efectuar o ejecutar algo que la ley no podía realizar. Ahora en el verso 4 entonces dice que esto sucedió para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que una vez más se nos enfoca que la importancia es andar en el Espíritu. Hermanos, yo creo que definitivamente la iglesia, y al hablar de la iglesia hablo de los miembros, la iglesia no vive en el nivel de victoria, en el nivel de bendición, en el nivel en el cual Dios nos quiere ver caminando, porque no caminamos en el Espíritu. En otras palabras, el pecado dentro de la iglesia impide que la iglesia camine en la bendición que Dios ha planeado, porque el pecado siempre va a traer consecuencias. Incluso el pecado puede ser perdonado por Dios, así como le dijo el profeta Natán a David: tu pecado, le dijo, ha sido remitido. Pero se le murió el hijo. El pecado le fue perdonado, él continuó siendo rey, Dios lo continuó usando, Dios lo bendijo más adelante, pero tuvo que sufrir por causa de su pecado. Entonces es importante entender que el mensaje central del capítulo 8 de Romanos en la primera parte es que todo creyente debería mentalizarse a renovar la mente para ser guiado por el Espíritu Santo y ya no caminar por la vanidad de la mente. Ya no caminar valorando las cosas terrenales, las cosas temporales, las cosas que pasan, las cosas que no tienen un efecto o un valor eterno, sino valorar las cosas que son espirituales. Pero eso se logra a través de llenarnos del conocimiento de la palabra y sustituir toda la información que tenemos en la mente por la información de la palabra de Dios, por la voluntad de Dios, por el conocimiento de los principios de Dios. Entonces vamos a descubrir en este pasaje, en toda la mitad del capítulo 8 de Romanos, que el énfasis está en que el creyente debe de caminar en el Espíritu. El creyente tiene que tomar la determinación: ya no voy a caminar por mi mente, lo que mi mente me dice, por intereses terrenales, por intereses económicos, por intereses egoístas, por intereses hacia el pecado o hacia el placer. Voy a caminar por la guianza del Espíritu de Dios, convirtiéndome en un instrumento de bendición, haciendo tesoros en los cielos y no solamente tesoros en la tierra, siendo un canal de bendición para otros y no procurando únicamente ser bendecido o ser beneficiado, tomando ventaja o a través de la injusticia, porque esa es parte también del caminar en la vanidad de la mente. Así que el apóstol menciona que la justicia de la ley se cumple en nosotros. Pero dice: a los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5, ¿cómo logramos andar en el Espíritu, pastor? Aquí el apóstol Pablo no contesta. Dice que los que son en la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, los que son de la carne están continuamente pensando en el pecado, están continuamente pensando en lo terrenal, en lo temporal, están pensando en dinero, están pensando en sexo, están pensando en deportes, están pensando en entretenimiento, en posiciones, en posición, están pensando en todo aquello que pasa, todo aquello que no dura. Están pensando en carteras, en zapatos, en negocios. Todo aquello temporal tiene que ver con la carne. La injusticia, todo lo pecaminoso tiene que ver con la carne. Pero luego menciona: pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu.
¿Qué significa pensar en las cosas del Espíritu? Significa que en su corazón existe un anhelo, un interés por fortalecer su comunión con Dios. Está pensando en la adoración, está pensando en la alabanza, está pensando en cómo ganar a sus padres para Cristo, está pensando cómo afectar a su familia, los que no conocen al Señor. Está pensando cómo financiar, cómo involucrarse de una mayor manera en el reino. Está pensando cómo ser un canal de bendición sirviendo a otros, cooperando con su crecimiento, con su desarrollo. Está pensando cómo plantar la palabra en el corazón de los niños, cómo podemos bendecir a los jóvenes. Está pensando en relación y en función del reino. No está pensando en función de dinero, disfrutar la vida, vamos a hacer aquí, vamos a ir allá. No, está pensando en función de las cosas eternas. Entonces, ¿cómo caminamos en el Espíritu? Todo comienza pensando. Todo comienza pensando. Continuará actuando, ocupándose, como lo vemos más adelante en el verso 6. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que se tira en su sala con el control remoto, mira una película, no le gustó, voy a buscar otra, dice. Mira otra, a medio camino la quita porque tampoco le gustó. Mira otra, pero ya estaba a medio camino y la mira solo un pedazo, así más o menos le gustó. 4 horas tirado viendo televisión. ¿Le ha pasado? No se confiese, pues no se confiese públicamente. Y después de esas 4 horas usted se levanta con una gran pereza, todo tullido, todo aburrido, todo sudado, porque no cambió ni de posición mientras estaba ahí. Y usted se levanta con hambre y dice, ay, ya pasó la tarde. Bueno, quizás todos los domingos en la tarde le pasa eso, ¿verdad? Y al final, después de que ocupó usted el tiempo en la carne, le dio descanso a la carne, se ocupó de los deseos de sus ojos, ¿qué obtuvo? Nada. Se siente todo hastiado, todo aburrido, todo molido. Pero mire, ¿usted se ha sentido así alguna vez cuando hemos tenido, por ejemplo, ayuno y oración en la tarde del día domingo? Y pasamos aquí 2, 3 horas orando, y usted se va todo apaleado, todo aburrido, todo colérico. ¿Verdad que no? Es bien fácil entender la diferencia entre ocuparse de la carne y ocuparse del Espíritu. Usted puede en alguna ocasión sentarse a pegarse una comida y como no tenía licencia para comer, tomando Alka-Seltzer, después ahí anda 2 días enfermo por ocuparse de la carne. Pero ayune y ocúpese de la palabra, a ver si le duele la panza. No, no le va a doler. Ocúpese de la oración, ocúpese de adorar al Señor, ocúpese de bendecir su nombre, exaltarle, cumpliendo la Escritura. Cada día te bendeciré. Ocúpese de la comunión con Dios y usted va a experimentar el gozo de Dios, el Espíritu fluyendo, ministrando su vida. Hay una gran diferencia en que la comida que consumimos ministre nuestro cuerpo a que el Espíritu de Dios ministre nuestra vida. Hay una gran diferencia. Y el apóstol Pablo lo pone de una manera bien clara diciendo, es que si nos ocupamos de la carne, lo que vamos a conseguir es muerte. Pero si nos ocupamos del Espíritu, vamos a conseguir vida y paz. Hermano, le dije que este capítulo es uno de los más importantes, quizás que condensan verdades de la vida cristiana. El apóstol Pablo comienza diciendo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo y andan en el Espíritu. Pero ahora agrega que van a tener como beneficio directo vida y paz los que se ocupen del Espíritu. Usted va a tener la vida de Dios. Mire, si usted se sienta una media hora cada mañana, toma su tiempo para su devocional, ocupa un tiempito para orar, para tener unos pasajes, unos cuantos capítulos de la Biblia y leer las Escrituras, eso va a bendecir su vida. Dios por su Espíritu le puede revelar una escritura que va a ser la clave para obtener victoria en alguna área, para recibir un milagro que usted está necesitando. Y usted va a experimentar la realidad de que por ocuparse del Espíritu, usted está recibiendo vida y paz. Usted está recibiendo bendiciones, beneficios.
Pero mire, ¿verdad que es cierto de que a veces usted puede sentirse cansado? Y entonces se acuesta a dormir una siesta. Pero cuando ya está durmiendo la siesta y recuerda que tiene cosas que hacer, dice, no, voy a seguir durmiendo. No sé cuántos han hecho eso alguna vez, que han dicho, hoy sí me voy a cobrar todas las que me debo. Me voy a quedar durmiendo hasta que ya no quiera. Y usted duerme todo lo que quiere. Algunos lo hacen el domingo en la tarde. Se levantan como a las 7 de la noche y después ya no pueden dormir, porque durmieron tanto que después en la 1 de la mañana, y por haber dormido tanto en la tarde, se sienten a disgusto, están en la cama, no tienen sueño, y resulta que el haberse ocupado de la carne no le trajo realmente descanso, no le trajo deleite, sino que le trae más fastidio a su vida. Y yo creo que esa va a ser la experiencia siempre, porque esta ley tiene que cumplirse. El ocuparse de la carne va a traer muerte, siempre. Y el ocuparse del Espíritu siempre va a traer vida y paz. Ahora en el verso 7 se nos agregan otros detalles. Y se nos menciona que los designios de la carne, los deseos, los intereses de nuestra naturaleza carnal, dice que son enemistad contra Dios. O sea, hermano, que lo que normalmente existe en la mente del ser humano, no regenerado, lo que existe en la mente de una persona que está en Cristo, pero no ha renovado su mente, esos deseos siempre van a ser contrarios a la voluntad de Dios. Siempre van a estar en oposición. Y se agrega algo más. Dice que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. Los designios de la carne no pueden sujetarse. O sea que hay una naturaleza rebelde, de oposición. Por naturaleza, y esto puede o debe de hacer más fácil el caminar en el Espíritu, porque usted puede distinguir qué es una cosa y qué es la otra. Por naturaleza, los deseos de nuestra carne se oponen a los deseos de Dios. Se oponen a los deseos del Espíritu. El deseo de su carne es comer. El deseo del Espíritu es ayunar. El deseo de la carne es acostarse y descansar. El deseo del Espíritu es poner diligencia, actuar, obrar para beneficiar a otro, para bendecir a otro o para edificar su propia vida. El deseo de la carne es entretenimiento, diversión. El deseo del Espíritu es la palabra, la oración. El deseo de la carne es entretenerse con música, oyendo, viendo novelas, viendo un montón de cosas. El deseo del Espíritu es adorar al Señor. Es bien fácil descubrir que hay dos formas de vida. La una va a satisfacer lo que usted quiere y la otra va a edificar lo que Dios quiere. Va a fortalecer su comunión, va a bendecirle, va a traer beneficios a su vida. Así que el apóstol Pablo dice, es que son enemigos, los deseos de la carne se oponen. Es como Gálatas 5, donde dice que el fruto de la carne y el fruto del Espíritu son contrarios. Y hay como una lucha. El apóstol Pablo menciona eso, creo, en el capítulo 7 también de Romanos, donde habla acerca del conflicto que el creyente tiene de hacer las cosas que son agradables a Dios o de hacer las cosas que son agradables para su carne. Pero todo comienza, hermanos, con pensar en las cosas del Espíritu, pensar en la oración, pensar en la palabra, pensar en congregarse, pensar en la adoración, pensar en tomar estudios, en sacar notas, en preparar mensajes, pensar en servir a otros, en ser de bendición a otros. Todo comienza con pensar, pero luego continúa con ocuparnos, trabajar, accionar en las cosas que son espirituales. Ahora en el verso 9, de nuevo, el apóstol Pablo pone el énfasis en lo que es el centro de la idea central de la mitad del capítulo 8. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aleluya. Ahora, Pablo está diciendo esto como una regla, como un principio espiritual. Pero tenemos que recordar lo que le mencioné al principio. El haber nacido de nuevo no es garantía de que andemos en el Espíritu. La mayor parte de creyentes han nacido de nuevo, pero no andan en el Espíritu. Si no, no hubieran tantos problemas en las iglesias. No hubieran tantas divisiones, contiendas, celos, situaciones matrimoniales. Si realmente anduviéramos en el Espíritu, el matrimonio fuera diferente. Las familias fueran diferentes.
Pero por andar en la carne es que hay un montón de problemas. Porque cada uno vive buscando lo suyo propio de una manera egoísta. Cada uno busca procurando beneficiarse, tomando dominio del otro, aunque esto vaya en contra de los principios de la palabra. Entonces Pablo está queriendo, en parte hablando por fe y en parte tratando de establecer a los creyentes en Roma, diciéndoles es que miren, ustedes ya no le pertenecen a la carne, ustedes le pertenecen al Espíritu. Ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Pero luego pone la condición, si es que han nacido de nuevo, si es que el Espíritu mora en vosotros. O sea que la condición fundamental para poder caminar en el Espíritu es nacer de nuevo. Es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cada persona tiene que asegurarse de haber recibido el Espíritu de Dios. ¿Cómo se puede asegurar? Tiene que saber que hubo una transformación dentro de él, dentro de ella. Su vida no es la misma. Ahora por el Espíritu tiene un anhelo por las cosas espirituales. Y antes de aceptar a Cristo, su vida era una vida normal, natural, inclinada hacia lo material, hacia lo terrenal, hacia lo físico únicamente. Pero ahora ya hay un interés. Conmigo sucedió cuando yo le entregué mi vida a Cristo, vino un despertar y un interés por la palabra, que yo comencé a leer la palabra, no porque me habían dicho que tenía que leerla, sino porque el Espíritu dentro de mí me guiaba a leer la palabra de Dios. Y no la entendía, y entonces yo le pedía al Señor en oración que me ayudara a entenderla. Pero luego di un tercer paso más, comencé a sacar notas de lo que yo entendía de la palabra. Pero fue el Espíritu el que me fue guiando a tomar esa decisión. El Espíritu nos anhela, dice la Escritura. El Espíritu nos anhela celosamente. Es decir, el Señor quiere más de nuestra vida, más de nuestro tiempo. Y usted debería decir amén, porque eso es verdad. El Espíritu quiere más de nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a lo que Dios está pidiendo. Debemos de ser más sensibles a su guianza para poder lograr andar en el Espíritu. Pablo entonces está diciendo esto. Yo puedo vivir por el Espíritu si es que tengo el Espíritu. Nadie puede vivir por el Espíritu si no ha nacido de nuevo. Entonces él establece esta verdad. Ustedes no viven según la carne, sino que viven según el Espíritu si es que han nacido de nuevo. Porque si alguno no ha nacido de nuevo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces al final vemos que la separación continúa dándose. La gente con una mente natural es porque no han nacido de nuevo. La gente con una mente espiritual es porque han nacido de nuevo, han recibido el Espíritu y están atentos a la voz de Dios. Esta mañana, hermanos, lo que quiero sembrar en su corazón es esto. Si ya nacimos de nuevo, si tenemos el Espíritu de Cristo, lo que nos hace falta es estar atentos a la voz de Dios en nuestro corazón. Porque para poder andar en el Espíritu son necesarias esas dos condiciones. Haber recibido el Espíritu. Y número 2, ya no andar en la carne, sino que ser guiados por el Espíritu. Y esto se logra, hermanos, pidiendo la guianza de Dios continuamente. Señor, dirige mis pasos. Señor, inclina mi corazón. Señor, revela las áreas que tengo que hacer morir en mi vida. Y por tu Espíritu dame la victoria sobre esas áreas. Señor, revélate. Señor, dirígeme. Señor, ayúdame. David oraba que el Señor limpiara su corazón. David le decía al Señor, Señor, purifícame con hisopo, o sea, hasta las partes más pequeñas, lo más insignificante. Señor, purifícame y seré limpio. Él le decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque uno a veces, hermano, puede tener maldad en el corazón, pero no se mira. Y como el corazón es engañoso más que todas las cosas, usted puede pensar que su corazón está bien, pero su corazón no está bien. Y hay que ir delante del Señor diciéndole, mira, Señor, si este mi malvado corazón me sigue engañando, revélame la verdad. Hazme entender lo que está dentro de mí y ayúdame, Señor. Te necesito. Entonces es un asunto de que ya hemos sido adoptados como hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Creemos que somos herederos. Estamos esperando a Cristo. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia para poder experimentar la glorificación de nuestro cuerpo, la entrada en el reino de los cielos. Pero mientras ese momento llega, es igual a los israelitas saliendo de Egipto, atravesando el desierto y no han entrado a Canaán todavía.
Pero mientras entraban en Canaán, ellos tenían que estar seguros del cambio que Dios estaba demandando de ellos, de la libertad que Dios les había dado, del propósito de Dios, y esto se logra con la mente renovada. Ahora, la mente se renueva a través de someter la mente a la guianza del Espíritu, someter la mente a la palabra, reentrenar la mente con la palabra de Dios. Pablo escribió: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, él está diciendo: renueven su mente para que su mente sea una mente espiritual. Y hermano, tener una mente espiritual después de haber tenido por años una mente carnal cuesta bastante. ¿Sabe por qué? Porque hay que vaciar la mente de un montón de información que ahí teníamos. Uno viene a Cristo, hermano, con un montón de pensamientos egoístas, un entrenamiento de cómo vivió la familia, un entrenamiento de cómo son las cosas en el mundo. Uno tiene un montón de basura en la cabeza, ¿eh? Y lo más triste es que podemos ser cristianos y continuamos teniendo basura del mundo en la cabeza. Pensamientos egocéntricos, pensamientos de maldad, pensamientos de justicia propia. ¿Cuántos creyentes todavía viven abrazando rencores? ¿Cuántos creyentes todavía viven colectando o coleccionando raíces de amargura por lo que los hermanos les hacen? Es parte de la mente natural. Pero la mente de Cristo es diferente. Y Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, tenemos la mente de Cristo disponible, pero muchas veces no actuamos como que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Ahora, Pablo está hablando de la misma manera. Ustedes no viven según la carne, ustedes viven según el Espíritu. Yo quisiera decir eso. Ustedes ya no viven en la carne, hermano. Ustedes viven en el Espíritu. Y se puede decir por fe. Y se puede decir posicionalmente en cuanto a lo legal, lo que el Señor ha hecho. Pero de una manera personal usted puede decir: no, hermano, yo todavía ando en la carne. Los pensamientos de la carne también incluyen los pensamientos de derrota, de fracaso, de debilidad. Los pensamientos en la carne son pensamientos que están limitados a sus fuerzas, a su habilidad y a su capacidad. Y entonces usted concluye: no hay manera que yo salga de esto. Pero con la mente espiritual, Dios tiene muchas formas de que yo salga de esto. Según la mente carnal, todo se acabó. Según la mente espiritual, ni siquiera ha comenzado la bendición. Según la mente carnal, ya no hay nada más que hacer. Lázaro ya yede. Lázaro tiene 3 días de estar muerto. Según la mente espiritual, hay resurrección y hay vida. Hay victoria. Entonces, hermano, qué importante poder cambiar nuestra mente. Qué importante el trabajar en nuestra mente. Este mensaje no lo va a lograr. Este mensaje solamente tiene como propósito inquietarlo, a que usted trabaje en ser guiado por el Espíritu, a que usted comience a pensar en las cosas del Espíritu, a que usted comience a fortalecer el tiempo que dedica a las cosas espirituales. Porque la realidad, hermano, es que la mayor parte de creyentes viven ocupados de su carne, es decir, de su cuerpo, de sus deseos, de sus placeres, de sus metas terrenales, la mayor parte del tiempo, y luego un par de horas dedicados al Espíritu mientras van a la iglesia. Y eso no compensa. No se puede tener una mente espiritual si vivimos de lunes a sábado, por decir algo, ocupados en el dinero, en las facturas, ocupados en nuestro cuerpo, cuestiones de colegio, cuestiones de casas, cuestiones domésticas y tantas cosas, desenfocados solo en lo terrenal, solo en lo del mundo. Y allá, al sumar las horas, después de 7 días, 4 horas y media dedicadas al Espíritu. No compensa el vivir ocupados de la carne y del mundo por 7 días menos 4 horas, y con 4 horas tener un equilibrio. Había un hombre llamado Smith Wigglesworth, le he contado sobre él, sobre su biografía, y este hombre, dentro del testimonio que está en su biografía, es que él resucitó a su esposa y resucitó a otros muertos. Era un hombre tremendo y era un plomero, y Dios lo llamó al ministerio. Y cuando Dios lo llamó al ministerio, le dijo al Señor, hizo un trato con el Señor, le dijo: Señor, le dijo, voy a aceptar el llamado a ser un predicador, pero el día que me falte algo, yo me regreso a mi trabajo. Mire la gran amenaza que le hizo al Señor, siendo un plomero, fíjese. Como quien dice: si no me puedes dar el sueldo que yo me hago, yo me regreso.
Así, bien fuerte le habló al Señor. Pues fue un hombre de oración tremendo. Y la oración, que es la comunión con Dios, fue la clave para caminar en una fe, en una unción tremenda que le permitió que él pudiera fluir en dones de sanidades y que pudiera resucitar a algunos muertos. Pero resulta que a este hombre en una ocasión le preguntan, tratando de conocer sobre su vida, le dicen, hermano, le dice, sabemos que la oración es la clave, pero quisiéramos saber, ¿cuánto tiempo ora usted al día? Porque ese es un problema evangélico. ¿Cuánto tiempo tiene usted que orar para ser más santo? Ese es un gran problema. Si usted tiene que trabajar, tiene que llevar hijos al colegio, tiene que tener tiempo para su esposa, tiene un montón de compromisos, entonces no tengo tiempo. Esa es la famosa canción de los evangélicos, no tienen tiempo para el Dios que les da el tiempo. No tienen tiempo para el Dios que les da aliento, vida y todas las cosas. No tienen tiempo. Yo creo que solo los muertos no tienen tiempo, los que están vivos tienen 24 horas. Entonces para muchos evangélicos el problema es, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para congregarme, estoy muy ocupado. Entonces le preguntan a este hermano, ¿y usted cuánto ora? Pues mire, le dice, la verdad es que no oro más de 15 minutos. 15 minutos. Sí, le dice, pero no dejo que pase media hora sin que vuelva a orarles. Eso suena a orar sin cesar. Porque usted puede poner su mente en las cosas que son del Espíritu. Usted puede ocuparse de las cosas que son espirituales. Y eso significa que usted está mentalizado de manera que cualquier oportunidad que usted tenga, usted la va a ocupar para ir a la palabra o para ir delante de Dios en oración. Y usted no va a faltar a congregarse porque esa es su oportunidad de adorar a Dios. Es su oportunidad de alabar y bendecir a aquel de quien proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Usted va a hacer a un lado las cosas terrenales que tenga que hacer por ocuparse de las cosas espirituales. Entonces al final es una cuestión de decisiones. Es una cuestión de que la balanza se vaya liberando de un lado y se vaya inclinando hacia el otro. Toda la gente sin Cristo vive pensando en el cuerpo, en comer y vestir. Ese es el gran afán de la gente en el mundo. Pero todo cristiano cuya mente está siendo cambiada y está siendo transformada a través de la renovación debe estar enfocada en alcanzar una mente espiritual. Ahora su mente está en agradar a Dios. Su mente está en permanecer en comunión con Dios. Su mente está, y mire, si el Espíritu no lo ha inquietado a usted sobre esto, en ser más santo. El Espíritu lo inquieta a usted a que usted procure tener la unción, el respaldo de Dios. Y el Espíritu lo inquieta con pensamientos acerca de ¿qué tal si usted al orar los enfermos se sanaran? El Espíritu pone esas cargas en usted, pero usted tiene que procurar ocuparse de las cosas del Espíritu. Esas cosas no van a suceder después de estar toda la tarde viendo películas, ¿verdad? ¿No? Ahora, hay tiempo para todo. Eclesiastés dice eso. Hay tiempo para que usted se relaje, sin hacer relajo. Hay tiempo para que usted se descanse, coma bien, disfrute las cosas que Dios le da, comparte en familia, pero enfóquese en que hay que renovar la mente para poder andar en el Espíritu. Pablo dice en el verso 10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mire, hay cosas que son escritas en la palabra, así como que lo legal es esto, pero ahora luego hace falta lo posicional. Ejemplo, se muere un familiar suyo que tenía bienes y lo deja usted heredero de algo. Lo legal es, esta es su herencia, pero usted todavía no ha agarrado la llave, no se ha ido a meter, no ha ido a tomar posesión, no vive ahí. Pero lo legal ya está dado, esa propiedad es suya. Es fácil de comprender, ¿verdad? En lo legal le pertenece, es suya. No importa si usted nunca va, no importa si usted ni siquiera la conoce, es suya. Le pertenece legalmente. Espiritualmente esa es una figura que se ocupa en la palabra. Legalmente se nos hace saber lo que ya es nuestro, pero ahora depende de nosotros si lo tomamos. Ejemplo, usted es más que vencedor en Cristo, pero usted puede estar bien revolcado por el diablo. ¿Sonó lo suficiente fuerte? ¿O no mucho?
Usted y yo somos más que vencedores. Pero depende de que nosotros nos posicionemos como más que vencedores. O si todavía andamos ahí dando vías, que no, yo no sé, hermano, a veces como que siento que el Señor me oye, y a veces un desánimo, y a veces siento que no. Es su decisión. Pararse en la palabra, creerle al Señor. Es su decisión, entonces, es su decisión el poder caminar en el Espíritu, porque el Espíritu ya le fue dado. Es su decisión considerar que el cuerpo de pecado está muerto.